Robert Dahl, la Corte como institución política, parte 2. Vamos a hacer ahora 2 o 3 comentarios que me parece que son significativos sobre el trabajo que acabamos de resumir de Robert Dahl. En primer lugar, alguna referencia, alguna comparación con el caso argentino. Bueno, la Corte en Argentina tiene, en el sentido del proceso de designación de los jueces, tiene una autonomía mucho menor que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está sujeta a los avatares de los cambios de gobierno por vías de hecho. Es decir, que en el siglo XX los golpes de Estado que hubo cambiaron en algunos casos la composición de la Corte, en otros la condicionaron. La vuelta a la democracia implicaba la designación de nuevos miembros de la Corte y así sucesivamente, con lo cual la Corte pierde esta autonomía que tiene por el carácter vitalicio de sus designaciones, que sí tiene Estados Unidos, no la tiene en Argentina. En particular, en el caso de la historia de la Corte, desde el gobierno democrático, del proceso democrático de 1983, esta parte que sí ha tenido continuidad, ha sufrido otro avatar, que no es el golpe de Estado, sino es el cambio en la cantidad de miembros de la Corte, sobre todo en periodos del neoliberalismo de la mano de Carlos Menem. Lo primero que hace Carlos Menem para encarar la llamada reforma del Estado en sentido neoliberal es aumentar el número de miembros de la Corte. Incrementó de 5 a 9 los miembros de la Corte. Este problema no lo había tenido Alfonsín. ¿Por qué? Porque él designó los 5 miembros de entrada, ¿no? Menem se encuentra con que los miembros de la Corte podrían no responder a sus decisiones y entonces, para evitar problemas en el proceso de privatizaciones, de regulación y flexibilización, lo que hace es aumentar en 4 los números, la cantidad de miembros de la Corte, y entonces logra lo que se llama la mayoría automática, que son jueces que aprueban sistemáticamente todas las iniciativas del Poder Ejecutivo, ¿no? Cuando colapsa el modelo neoliberal en el año 2001 y en el año 2003, hay un nuevo gobierno popular electo, se encuentran con que este cambio en la composición de poder se va a encontrar con una Corte que responde a la mayoría automática del modelo anterior, ¿no? Entonces, como esto era muy problemático y hay una crisis política generalizada, esto en lo que va a derivar es en un proceso de renuncia de estos miembros de la mayoría automática. Es decir, que se logra que sin hacerle juicio político renuncien. ¿Y qué es lo que hace este nuevo presidente Kirchner? Reduce la cantidad de miembros de la Corte de 9 a 5 y logra que el centro de su composición sean juristas de elevada calificación y de amplio consenso. Es decir que nosotros nos encontramos con el extraño caso en Argentina de que los liberales manipulan la Corte y de que los populistas la reducen y le tratan de dar autonomía. Es un poco paradójico, ¿no? Es decir, que en la Corte argentina estos avatares son más amplios, ¿no? Y es como si ya se hubiera entendido que la Corte responde a la élite política anterior y entonces con estos cambios de composición el poder político trata de quitarle autonomía. En segundo lugar, me interesa destacar el carácter revulsivo que tiene la idea de Robert Dahl. Por lo menos en la manera en que entendemos la Constitución y el control de constitucionalidad en la Facultad de Derecho de la UBA, el concepto de Dahl es bastante revulsivo. ¿Por qué? Porque él está diciendo: pensar a la Corte de Justicia como un órgano puramente jurídico, como una máquina jurídica de aplicar la norma superior a la norma inferior, eso es una ficción. Él está diciendo que la Corte no es una máquina de aplicar leyes a lo Kelsen. Él está diciendo, no está haciendo funcionar la pirámide kelseniana, la Corte de Justicia, sino que está aplicando políticas, está interviniendo en el juego de poder, como una élite política más. Entonces, en este sentido, Dahl rompe con un precepto básico del positivismo jurídico, que es pensar a la Corte como una institución puramente jurídica y no política. Por otro lado, quiero hacer una crítica a Dahl, porque Dahl procede de un paradigma que es el paradigma elitista. Él piensa que la política la hacen las élites y no las sociedades, no piensa la política en relación a las estructuras sociales y menos aún a los conflictos entre las clases sociales.
y ahí es donde me parece que su explicación hace agua. El problema que tiene para explicar esta fundamentación empírica Dahl es el del caso del New Deal. El New Deal de Roosevelt, que tiene una serie de decisiones, de leyes, de iniciativas que no logran pasar el filtro de la Corte, que la Corte sistemáticamente se le opone. Y entonces, ¿cómo termina explicándolo Dahl? Dahl dice, bueno, Roosevelt tuvo mala suerte porque en su mandato podría haber designado un promedio de... Las designaciones de miembros de la Corte en Estados Unidos son en promedio cada 22 meses, es decir, un presidente en su mandato podría designar un promedio de 2 miembros de la Corte, y Roosevelt tuvo la mala suerte que en los primeros 4 años no pudo designar ninguno, entonces la Corte siguió en los 4 años respondiendo a el acuerdo de élites anterior. Bueno, yo creo que acá lo que se está perdiendo de vista, Dahl, en esta explicación, es que lo que subyace al New Deal y a las dificultades de su aplicación y al traspaso de un Estado liberal a un Estado intervencionista de bienestar es el cambio de la relación de poder entre las clases. Lo que está ocurriendo en la década del 30 es que la estructura de clases del capitalismo se va transformando y el ascenso del poder del trabajo implica un cambio del papel del Estado. Ese ascenso del poder del trabajo, que es conflictivo, tiene oposición. ¿Oposición de quién? Oposición del capital, por supuesto. Entonces, esta Corte adversa a Roosevelt y al New Deal lo que está reflejando en definitiva es el poder del capital frente al trabajo. En este caso es un poder en ascenso del trabajo dentro del marco de la estructura capitalista, ¿no? Esta explicación desde la perspectiva de la relación Estado-sociedad, Dahl se la está perdiendo completamente y él piensa en términos que están centrados en la idea de élite política y por momentos tiene una perspectiva sistémica, sobre todo al final del artículo, cuando habla de que la función de la Corte está en legitimar mediante sus interpretaciones las pautas fundamentales de comportamiento del sistema, ¿no? Entonces ahí se pone bastante sistémico. De todos modos, está pensando siempre en un tipo de funcionamiento que mantiene equilibrada la sociedad con diferencia de clases. Es decir, que él no ve que el antagonismo de clases sea el motor de la lucha política entre élites. Es cierto que hay élites políticas, pero estas élites refieren sus enfrentamientos al antagonismo de clases. Esto Dahl no lo ve de ninguna manera y me parece que es una de las grandes limitaciones que tiene este texto. Es decir, que las dificultades que tuvo el New Deal para pasar la legitimidad, la aprobación de la Corte, responden más a un conflicto de clases que a un conflicto entre élites. Bueno, espero que les haya servido el video. Mucha suerte.